Buenas tardes otra vez, hermanos. Al Señor les bendiga. ¿Cuántos de los que están aquí sabían que el pastor no venía hoy? Qué bueno. Qué bueno. Oye, porque en una ocasión había un delincuente que salió huyendo y se metió en un convento de monjitas. Y llegó la policía allí porque le dijeron que se había metido allí en el convento. Y entonces preguntaron por un señor que salió huyendo y que estaba allí metido y decían ellos que no habían visto a nadie allí. Entonces mandó a poner a todas las monjitas en fila, así, y que se fueran presentando una por una, el nombre de cada una. Y dice la primera, Sor María, y daba un paso y levantaba, hacía así. Sor Teresa, y hacía lo mismo. Sor fulana, así todo, y cuando llegó al hombre dice, surprise, y cuando dice surprise, cuando dice surprise, enseñó las piernas y vieron que era el delincuente que estaba corriendo, porque era un hombre. Pues en esta tarde también, surprise, no es el pastor, soy yo. Es bueno hacer reír a la gente. Dicen que es el mejor ejercicio para la ansiedad. Así que si alguno vino hoy estresado, qué bueno que se pudieron reír. Hermanos, vamos ahora a lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana o esta tarde ya. Busquemos el libro a los Romanos, la carta a la iglesia de Roma, a los Romanos, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo hasta el verso 12. Romanos 5, 12. Amén. Conforme lo tengan, nos ponemos de pie y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por la gracia la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta tarde. Permite, Señor, que lo que tú tienes para nosotros en este día llegue a nuestros corazones, rebose en nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente, y que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. Te pedimos una bendición para cada hermano aquí presente, Señor, que puedan ser receptores de tu palabra. Y como dice el apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra.
Permite, Señor, que podamos gozarnos en este día y bendice tu palabra para que ella no vuelva a ti vacía como tú lo has prometido. En el nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Como les decía, nuestro pastor no está, entonces me encomendó, me dio esta tarea. A él le gusta darme algunas tareas así un poquito fuertes. Y fíjense que a mí no me gustan estos púlpitos transparentes, porque parece que me ven que estoy temblando. Pero el Señor nos da fuerza y nos da siempre su palabra para fortalecernos en Él. Como hemos dicho, ¿qué necesitamos para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Cristo vino, murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, y no solo eso, sino que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Si creemos eso, eres salvo, dice. No va a ser en un futuro, eres salvo desde el momento que creíste. Cuando aquí en Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay santo ni aún uno, dice la palabra. Algunos se creen santos, ¿verdad? Algunos se apartan de la sociedad para santificarse, pero sabemos que no hay santo ni aún uno. El Señor mismo dijo, si nosotros nos pudiéramos santificar a nosotros mismos, por demás vino Cristo, ¿verdad? Porque podemos alcanzarlo por nuestros esfuerzos, pero no es así. Cuando la primera pareja pecó allá en el jardín del Edén, Dios vino a intervenir, vino a dar un plan. Aquel Dios que se paseaba con aquella primera pareja en el huerto del Edén, les dio unas instrucciones. Les dijo que de todo árbol que había allí en aquel huerto podían comer, menos de uno, el de la ciencia, del bien y del mal. Pero como ya Satanás existía, porque recuerden que Satanás se rebeló en el cielo antes de toda esta creación. Satanás había sido un ángel, había sido el ángel más hermoso creado por Dios. Y por él ser tan hermoso, se creyó superior a los demás. Y no solamente eso, quiso ser superior también a Dios. Se quiso rebelar contra Dios y fue cuando Dios lo detronó de allá, y no solamente a él, sino que dice que fueron, ¿cuánto? Una tercera parte de los ángeles que también se unieron a esta revolución. La primera revolución. Hay muchas revoluciones hoy en día que se nombran, y cada vez que hay revolución siempre hay tragedia, problemas, situaciones, divisiones, de todo. Y eso fue lo que pasó cuando el diablo se rebeló allá en el cielo contra Dios mismo. Y aquí viene él, la serpiente antigua, y se le acerca a Eva y le dice, así que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol. Ay, bien sabe Dios, fíjense, cita a Dios, bien sabe Dios que el día que tú comas de eso, tú vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y vas a saber el mal. Y la pobrecita Eva cayó en la trampa, y no solo Eva, sino también Adán. Los dos cayeron en la trampa. Y entonces volvió Dios, pero no vino ahora como el amigo íntimo que hablaba con ellos, sino vino con una sentencia. Le dijo a la mujer, por cuanto desobedeciste, y oíste la voz de aquel, tus preñeces serán con dolores. Figuras hermanas las que somos madres, que hubiéramos tenido los hijos sin dolores.
¡Qué bendición! Eso fue lo que Dios quería. Pero como la desobediencia trajo castigo. Toda desobediencia trae castigo. Y cuando desobedecemos a Dios, ¿estamos obedeciendo a quién? Al enemigo. Al padre de toda mentira, que viene con su astucia a tratar de engañarnos. Figúrense decir a la mujer: bien sabe Dios que el día que tú comas de eso vas a saber todas las cosas que quiso decirle. Vas a ser como Dios, vas a entender todas las cosas. Entonces ese hilo de comunicación que hubo entre Adán y Eva con el Padre se rompió. Como decir un hilo de teléfono, de esos de cordones, no de los modernos, de lo antiguo, que se corte ese cordón, no hay comunicación. Y eso fue lo que ocurrió allá en el jardín del Edén cuando nuestros primeros padres pecaron. Y entonces Dios viene con un plan. Además de decirle a la mujer de que iba a dar a luz con dolores, que iba a multiplicar. No era que no íbamos a tener dolores. Dice que le iba a multiplicar los dolores de parto. También le dijo al hombre que maldita sería la tierra. Por tu culpa, le dice. Por tu culpa. Y vas a tener que trabajar duro para ganarte el pan de cada día. Estoy parafraseando un poquito, ¿verdad? Va a comer el pan de cada día. Todos hemos pasado, bueno, yo estoy retirada, gracias a Dios. Tuve muchos años trabajando y cada vez que llegaba el domingo en la noche y pensaba que me tenía que levantar al otro día a trabajar, ya tenía dolor de cabeza o de estómago pensando en eso, ¿verdad? Hasta un día que manejando por ahí cerca de las oficinas de desempleo, veo una fila de gentes que salía afuera y llegaba hasta allá, de gente que estaban aplicando, buscando trabajo. Y digo, ay Dios mío, gracias porque tengo trabajo, ¿verdad? Porque miren cuánta gente anda buscando trabajo y yo gracias Señor porque tengo trabajo. Pero el trabajo siempre trae complicaciones muchas veces, especialmente si llega a tener un jefe, una jefa que te lleva recio, como dicen los mexicanos, te llevan recio, ¿verdad? Era doloroso cada vez que yo tenía que pensar que levantarme el lunes en la mañana y enfrentarme a aquella persona que era tan déspota con sus empleados. Pero siempre Dios provee un plan. Habíamos en esa compañía 5 hermanas de diferentes religiones: bautistas, pentecostales, metodistas y luteranas. Y una hermana salvadoreña católica, pero que amaba mucho a Dios y leía la Biblia y creía en la oración, y nos reuníamos a orar todos los días. No pedíamos que despidieran a esa persona, le pedíamos que cambiara su corazón. Eso es lo que pedíamos: Señor, ablanda ese corazón de esa mujer que es buena trabajadora, pero es demasiado déspota con las personas. Y el día menos pensado la despidieron a ella, porque se metió en cosas que no debía haberse metido, ¿verdad? Respuesta a la oración o no, yo sé que fue respuesta, porque de otra manera no hubiera sido, porque ella era muy fuerte allí es su posición que ella tenía. Entonces, hermanos, vemos que Dios, al ver el pecado del hombre y de la mujer, desde allí mismo en el huerto del Edén, le dio también la sentencia que de la simiente de la mujer iba a levantar aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás, o sea, al diablo. El día que el Señor murió en la cruz del Calvario, eso fue lo que hizo: derrotó al diablo. Y entonces aquel hilo de comunicación que se rompió con el Padre se volvió a unir a través de la cruz de Cristo. Porque cuando Cristo murió, recordemos, y dijo en la cruz del Calvario, consumado es, el
velo del lugar santísimo, que solamente allí podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer sacrificio por el pecado del pueblo, se rompió, dándonos a entender que ya no necesitamos a nadie para comunicarnos y entrar al lugar santísimo que es la presencia de Dios para llegarnos a Él. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, por nuestros pecados, llegó el momento que estando allí en la cruz, Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras mentiras, todo nuestro odio, todas nuestras impurezas, todo lo malo que nosotros podríamos tener, la llevó allí en la cruz del Calvario. Llegó el momento que tuvo que clamar a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios le dio la espalda en ese momento? Porque Dios no transige con el pecado y su Hijo estaba cargado de todos nuestros pecados. Por eso Él dice que al que era santo, dice que lo hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros. ¡Qué gran bendición! ¡Qué amor el de Dios, el Padre! Cuando Él decidió salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. A Dios le plació, siendo Dios, humanarse. Emmanuel, Dios con nosotros, quiere decir, o sea que ahí vino su Hijo a tomar forma de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no fue un ángel el que vino a salvar a la humanidad? Porque como el sacrificio antiguo, que era con un cordero que se derramaba sangre sobre el altar para remisión de pecados del pueblo, ese lo hacía, dice, que para cubrir el pecado del pueblo. Lo cubría, nada más. No lo quitaba. Eso era por un año. Tenía un año de permiso para seguir pecando. Hermanos, qué cosa tan diferente, ¿no? A la gracia de Dios salvadora. Porque dice, cuando Juan presentó a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Él lo quita y Él lo hizo una vez por siempre. Por eso el velo del templo se rasgó, porque ya el sacrificio, cuando Él dijo: consumado es, la obra de la redención estaba hecha. El plan principal de Dios desde que nuestros primeros padres pecaron. Mis hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesucristo de una manera íntima, de esa manera sabiendo que Él ha perdonado todos nuestros pecados, no tenemos otra cosa que hablar y decirlo. Testificar a otros del gran amor de Dios. Porque muchas veces cuando somos chiquitos nos enseñan: ay, Dios te va a castigar. Enseñamos a nuestros hijos que Dios es un Dios severo y que lo va a castigar porque hizo esto, aquello, lo otro. Y a veces cogen miedo, ¿verdad? No, pero el amor de Dios cubre todo eso. Cuando el Cordero de Dios, que es Jesucristo, fue para que una vez por todas ese sacrificio fuera para siempre, para limpiarnos de todo pecado. Ya la cruz no tiene al Señor. Por eso nosotros, los cristianos, no tenemos a Cristo colgado ahí. Porque ya Jesucristo no está en la cruz. Ya Jesucristo descendió de la cruz. Él murió por nuestros pecados, fue enterrado. Tuvo 3 días sepultado. Y dice que allí habló a las almas cautivas, le habló a esos demonios que vinieron junto con el diablo de allá, que están cautivos, que son tan malos, que van a ser sueltos. Oigan bien esto, hermanos, van a ser sueltos cuando la gran tribulación. Entonces, si ahora creemos que las cosas están malas, entonces van a ser peor. Y después, al 3er día, se levantó. Resucitó, gloria sea su nombre. El Señor no se quedó en la tumba, sino que se levantó victorioso. Y dice que a los 50 días
subió a los cielos. Se presentó a muchos hermanos. Dice que en un lugar dicen que habían 500. A los 12 se le apareció, ya no como un hombre humano, que él podía traspasar las puertas, porque los discípulos cuando mataron al Señor se encerraron, cogieron miedo, pensaron que ellos también lo iban a matar. Y un día reunidos dice que el Señor entró con todas las puertas cerradas, quiere decir que él tenía el poder de traspasar, ¿verdad?, las barreras, y dijo: paz a vosotros. Y sí, mis hermanos, cuando el Señor viene a nuestras vidas, eso es lo que hace, traer paz a nosotros. Aún en medio de tribulaciones, en medio de enfermedades, en medio de persecuciones, Él nos trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Génesis, cuando Él le dijo a la mujer: multiplicaré tus preñeces, y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A qué tierra? ¿Verdad? Porque todo lo que hemos nacido vamos a morir. Cuando la serpiente le dijo a Eva: bien sabe Dios que no vas a morir. No vas a morir, claro, físicamente no ibas a morir. Pero la separación de Dios es la muerte espiritual, que es peor que cualquier otra muerte que podamos describir. La separación de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos separados de Dios. Una señora, antes de morir, dejó una Biblia escrita para su hijo y le escribió en una página de enfrente, le dice: hijo, acércate cada día más a este libro, o Satanás será tu compañero. Acércate. Acerquémonos pues a la gracia del Señor. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el plan sencillísimo de la salvación. Bueno, hay personas que creen que van a ser salvos cuando lleguen allá a la presencia del Señor. Pero aquí nos confirma que desde el momento que creemos, ya somos salvos. En Juan 5, 24, de cierto yo te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha sido salvo. Ha sido, ¿se dan cuenta? No será, ha sido salvo. Seremos salvos cuando confesamos a Jesucristo. Como hemos visto en estos días con el pastor James, ese tremendo ministerio allá en Nigeria, donde son perseguidos, maltratados y metidos en la cárcel. Delante de los hijos le cortan la cabeza a los padres o violan a sus mujeres, hacen tantas barbaridades. Pensamos, es un hombre valeroso. Es verdad que Dios está con ellos, porque no hay de otra manera poder resistir todas esas cosas, sino es a través del poder de Jesucristo dándonos consolación. Cuando el Señor dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿De qué nos vamos a perder? Hay mucha gente que ni saben que existe un infierno. Algunas religiones dicen que el infierno es este mundo donde vivimos. Pero el Señor dice que en los postreros tiempos, cuando Él venga, dice que va a decir, esto es una tremenda sentencia. En Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda:
apártate de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para las personas. El infierno no fue preparado para las personas. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la derecha, venid, benditos de mi Padre. Porque va a agrupar en dos grupos, derecha e izquierda. A la izquierda los mandará al infierno porque no creyeron. No creyeron, fueron incrédulos a la voz de Dios. Y a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿A qué cosa? Entrar y recibir lo que Dios nos tiene preparado, porque fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando el Señor nos prohíbe o nos dice cosas y desobedecemos, estamos obedeciendo al enemigo. El cristiano siempre tendremos luchas, porque mientras estemos en la carne tendremos luchas. No es que vamos a vivir una vida en laureles, entre laureles, y que no vamos a tener dificultades. Sí las vamos a tener, pero lo que vamos a tener es el poder del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, guiándonos, fortaleciéndonos y llevándonos a lo mejor. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Siempre tenemos lucha de la carne contra el espíritu. Por eso el Señor mismo dijo que la carne enferma, por el espíritu vive. La carne, la parte carnal de nosotros siempre nos llama a lo carnal, ¿verdad? Pero el espíritu a las cosas del espíritu. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la fortaleza y la grandeza que nosotros tenemos, que podemos sujetarnos a esa grandeza que Dios nos ha preparado. Dice que Él desde la fundación del mundo ya tenía preparado esto, porque ya Él sabía lo que Satanás iba a hacer y lo que el hombre iba a desobedecer. Nosotros como cristianos tenemos que, en este mundo que vivimos, reflejar la luz de Cristo. A eso nos ha llamado. El Señor nos dice que en Santiago 2:20, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. El Señor se manifestó de diferentes maneras con los enfermos, con los adúlteros, con los hipócritas religiosos de aquella época, que eran los primeros que estaban allí cuando Él estaba hablando, porque su ministerio fue de 3 años, pero fue un mundo de cosas que nos dejó y nos enseñó en esos 3 años, ¿verdad? Podemos saber que en esos 3 años dice que venían las multitudes para oírlo, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los fariseos eran los principales religiosos que estaban en esas reuniones para ver qué decía el Señor, para entonces acusarlo. Los principales religiosos, hermanos, los que tenían que enseñar la ley. Por eso un Nicodemo, un maestro de la ley, fue de noche a Jesús, también de noche. Nos ocultamos del mundo muchas veces para no hacerles saber que somos salvados, que somos cristianos, que podemos hablar de Jesucristo, porque lo que Él nos dio, tenemos que darle, dice Pablo, que si de gracias recibiste, dad de gracias. Y Nicodemo fue y le preguntó al Señor que con qué autoridad Él hacía esas cosas. Y le dice, tú siendo maestro de la ley y no sabes esto.
maestro de la ley, y no sabes esto. ¿No has leído las profecías de que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo? Pero ellos estaban esperando y todavía siguen esperando el pueblo judío a un Salvador, pero político, a un rey que iba a venir. Por eso no creyeron que Jesucristo era el Mesías prometido desde la antigüedad. Ellos siguen esperando eso. Tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¡Ay, cómo va a ser eso! ¿Cómo me podré meter yo otra vez de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? No entendía, porque las cosas espirituales no se pueden entender intelectualmente, es del Espíritu. Por eso dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, porque el Espíritu da vida y da visión y nos enseña. Cuando Él prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir, que le convenía a ellos que Él se fuera para que entonces viniera el Espíritu Santo. Dice que Él los guiaría, ¿qué? A toda verdad. Y le enseñaría todas las cosas. Hermanos, desde que nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y somos nosotros los que tenemos que hacer que ese Espíritu Santo nos hable diariamente, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve a toda verdad. Muchas veces erramos porque no buscamos esa dirección. No buscamos la dirección de Dios y del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor, las cosas cambian. Tu vida cambia, tu proceder cambia, tu modo de hablar, de andar y de actuar cambia. Y no es porque aquí te den una lista de cosas que tienes que hacer, es porque el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu. Él es quien nos enseña y nos guía y nos lleva a toda verdad. Así que un cristiano, ¿qué es un cristiano? En los Hechos leemos en una porción que dice que en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos, y lo hicieron en una forma despectiva. Lo hicieron en una forma despectiva. Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de cristiano. Cuando Agripa se presentó a Pablo, o a Pablo se lo llevaron donde Agripa, y Pablo le dio su testimonio y le predicó la palabra, y dice, por poco me persuades a ser cristiano. Mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Llevaba cartas en sus manos para que los cristianos de, ¿dónde era? Que iba él allá con cartas para tomarlo prisionero. Cuando Esteban fue apedreado por su fe y su testimonio, dice que Pablo, o Saulo, porque era su nombre, Saulo, guardó la ropa de aquel a que apedrearon. O sea, él consentía en la muerte de los cristianos. Lo que está pasando hoy en día por allá por Nigeria, China, Siria, todos esos lugares. Él era un fiel perseguidor de la iglesia de Jesucristo cuando el Señor se le apareció. En pleno luz del día dice que vino una luz, un resplandor tan más grande que la luz del sol, y él cayó a tierra y oyó una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo desde aquella hora fue tocado poderosamente, y lo primero que hizo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos por Él, para su honra y gloria? El cristiano es todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Lo que no es un cristiano es todo lo demás que el Señor quiere que tú hagas si tú desobedeces. Desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo a la voz de Satanás, como hizo Eva allá y Adán en el jardín del Edén. Nosotros tenemos que, como cristianos, alzar nuestra voz contra las injusticias, contra la negación de Dios. Ahora es muy común no dejar que se ore en el nombre de Jesucristo. Se le llama la atención, ven en la noticia en estos días, un entrenador de fútbol americano, de Luisiana creo que era, después que terminaron el juego, él se reunió con sus jugadores en el mismo campo, se arrodilló y oró al Señor. Ya a algunos no le pareció bien y fueron a quejarse que era ilegal orar. La intimidación, quitar el nombre de Dios en todas partes, que es la apostasía de lo que nos habla las profecías de los últimos tiempos. ¿Cuándo íbamos a pensar que en este país un presidente llame a un ministro a orar y que le diga que no nombre el nombre de Jesús? Se puede orar en cualquier nombre, menos en el de Jesús, donde la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y como dije al principio, muchas veces nosotros nos callamos. Algunos dicen que el cristiano debe mezclarse con la política. Si ustedes ven el libro de Proverbios, todo el Antiguo Testamento, cómo Dios bendecía a las naciones cuyo Dios era el Dios de Israel. O cuando oían a los profetas de Israel y cumplían lo que Dios quería que hicieran, eran bendecidos. Y Abraham, el padre de la fe, le dijo que su simiente iba a ser como la arena del mar. Pero eran viejitos. Él y su esposa no podían tener hijos. Y él le dijo eso. Y si Dios se lo dijo, era verdad. Y por ello querer darle una ayudita a Dios, ¿verdad? Quisieron ayudar a Dios en su plan. Viene Rebeca, Sara y le dice, como ya nosotros somos viejitos y no podemos tener hijos, te voy a dar como mujer a mi sierva, Agar. Y sí, tuvo un hijo, Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Y de ahí vienen todos los árabes, que son enemigos, number one, del pueblo de Israel. Porque cuando nosotros queremos ayudar a Dios en sus planes soberanos, la regamos, como dicen los hermanos mexicanos, la regamos. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era el hijo de la promesa, Isaac, que nació después, más tarde. Entonces, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, todo sale bien, mal. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el reto en esta mañana para nosotros? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Primera cosa, buscar el reino de Dios, y después todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. ¿Qué fue? Qué diferente sería nuestro mundo si de usted y yo, como cristianos, damos a conocer estas grandes verdades que la Santa Palabra nos ha dejado. Permita el Señor que en esta tarde cada uno de nosotros podamos pensar de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, azotados, y le dijeron que lo iban a dejar ir, pero que no siguieran hablando en ese nombre. Igual que ahora, igual que en la antigüedad, se repite un paradigma, se repite lo mismo. La diferencia de ellos con nosotros hoy en día es que ellos dijeron, no podremos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros nos callamos cuando dice no se nombre el nombre de Jesús en la escuela, que no se ore
allí. Pero mis hermanos, muchachos estudiantes, hay un solo lugar en la escuela donde usted puede orar y leer la Biblia. ¿Sabe dónde es? Donde está la bandera americana. El asta de la bandera, allí nadie te puede prohibir, porque esa bandera significa libertad. Y no solamente libertad política, sino religiosa y de expresión. Así que si tú te ves un día azotado en la escuela que tú no puedes nombrar a Dios, ve hasta allí y ora. Híncate de rodillas allí, nadie te podrá. Híncate de rodillas. Como hay por ahí algunos atletas que cuando están cantando el himno nacional de aquí, se arrodillan. Pero todos sabemos que donde único nosotros nos podemos arrodillar frente a la cruz y levantarnos y estar de pie frente a la bandera, más de este país que ha sido bendecido por Dios, pues cuando Abraham le dio la promesa, Dios, que donde quiera que fueres y que te bendijere será bendito de mi Padre, y el que te maldijere será maldito de mi Padre. Este país fue fundado en la palabra de Dios, se está alejando cada día más de ella. Y nosotros, los cristianos, tenemos que levantar la voz en contra de eso, porque fuera de Dios no hay salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana.